Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde ya, sí, porque son pasado el mediodía y estamos iniciando esta nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando, por supuesto, en esta entrega, en esta nueva conversación que vamos a tener sobre temas que estamos seguros a ustedes también les interesa muchísimo. No son solamente temas de contingencia que ha estado, pero bastante fuerte y la agenda, pero está absolutamente capturada por estos temas de los casos convenios que se han ido pero conociendo en distintos puntos del país y que ustedes pueden revisar a través de www.soychile.cl y todos nuestros sitios asociados. Hoy día vamos a hablar de otro tema que en algún momento también estuvo bien al tope, sobre todo porque si empezamos a hacer un poco de retrospectiva, vino la pandemia y el tema de los retiros de los fondos de pensiones dejó mucho más patente una realidad que ya algunos daban cuenta, que es el tema de las deudas por pensión alimenticia. Hubo cambios, se anunció el registro de deudores de pensión de alimentos y claro, eso ha abierto toda una sistematización y también una identificación de quienes no cumplen este importante compromiso. Bueno, para hablar de todo eso, para hablar en qué punto estamos hoy día, 1 de agosto, primer día del octavo mes de 2023, es que tenemos de invitada a la abogada Tania Olivera, que nos viene a contar, pero todo acerca de este tema. ¿Sí o no, Tania? Nos vienes a contar todo. Bienvenida. Así es, Ángela. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por supuesto, para hablar sobre este tema que, como bien señalaste, si bien es un tema que viene de hace larga data, o sea, era un secreto a voces que a través de los retiros de la AFP, por supuesto, comenzaron a aflorar dentro de nuestra sociedad los números lamentables de incumplimiento del pago de pensión de alimentos. Y en esa época, en el año 2020, el Poder Judicial nos hablaba de más de un 80% de resoluciones que el tribunal dictaba que se debían pagar de pensión de alimentos eran incumplidas. Es decir, un 80% al menos de las sentencias que el tribunal dictaba para proteger, por supuesto, a los niños y niñas y adolescentes con este derecho a la pensión de alimentos, eran incumplidas. Y ahí, como bien señalabas, Ángela, se comenzaron o comenzó un trabajo bien importante, yo creo que es comunitario, de las autoridades, de la comunidad, por supuesto, de todos los agentes que trabajamos dentro de este rubro, de hacer efectiva el pago de pensión de alimentos, como por ejemplo los abogados o las instituciones, el Ministerio también de Equidad y Género, comenzaron este trabajo bien importante para entregarnos hoy una normativa que busca el pago efectivo, como bien es su nombre, de la pensión de alimentos y además señala la responsabilidad parental coparental de los padres frente a los hijos en común. Así que es bien interesante, bien importante. También busca un espacio informativo donde el juez, el Estado, a través del juez de familia, tiene un rol principal y un rol también bien importante en la búsqueda de información de la persona deudora. Hoy, el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, en el mes de julio, nos señaló que existen 112.000 personas que no cumplen con la pensión de alimentos y el 96% de ellos corresponde al género masculino. Algo bien importante que también se ha señalado en algunas oportunidades y también en la normativa como una forma también de violencia, el no pago de pensión de alimentos. Hoy también se entiende como una forma de violencia doméstica. Así que es bien importante y también conocer el cómo podemos llegar al pago efectivo de la pensión de alimentos dentro de esta nueva normativa, cómo podemos ejecutar nosotros, mujeres, hombres, a quienes se les debe la pensión de alimentos, cómo podemos solicitarla en el tribunal. Ahí, Ángela, es importante señalar que hoy existen portales digitales del Poder Judicial, donde ante el no pago de la pensión de alimentos podemos solicitar su liquidación y la retención de fondos. Pero antes, algo muy importante y que hemos recalcado también con Grupo Defensa, Ángela, es que debe estar regulada para poder ejecutar esta normativa, para poder ejercer y tener favorablemente esta normativa para el cumplimiento del pago de pensión, lo primero que debo señalar es que debe estar regulada la pensión de alimentos. Es decir, puedo tener una regulación de mutuo acuerdo con el padre o madre de mis hijos, sí,
pero debe estar aprobada por el tribunal o esta se debe hacer a través de un juez directamente, a través, a través del tribunal de familia. Eso es lo primero. Tenemos que tener regulada la pensión de alimentos para poder ejecutar esta normativa. Una vez que se incumple el pago de pensión de alimentos, Ángela, lo que realizo es, con la clave única que hoy nos ayuda a abrir muchos portales digitales que tienen distintas instituciones, solicito al tribunal la liquidación, es decir, le digo al tribunal a través de este portal que tiene una forma muy fácil de llegar para los usuarios, el que no se ha pagado la pensión de alimentos y pensión de fondos. ¿Ya? Eso es bien importante, porque acá viene una etapa, como te señalaba, del juez. Si la persona, había una brecha de información, Ángela. Voy a hablar de mujeres porque las cifras nos encaminan un poquito para allá, o sea, bastante para allá, que son las mujeres las que lamentablemente tienen que cumplir, tienen que cargar con esta situación de incumplimiento. Entonces, muchas veces las mujeres no sabían qué cuentas tenía su excónyuge o el padre de sus hijos, no sabían si tenían fondos, si tenían un trabajo estable, no podían recurrir a esa información más que del boca a boca, de lo que conocían a esta persona. Entonces, hoy, cuando las personas, mujeres, no tienen esta información a disposición, lo que hace el tribunal es él tomar este rol informativo como una garantía que también otorga el Estado a ser activo frente al incumplimiento masivo de pensiones de alimentos y oficia a distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para que informen sobre cuentas bancarias, instrumentos de inversión, ahorro provisional voluntario en una primera etapa que pueda tener esa persona deudora. Y desde ahí solicitar, Ángela, la retención de fondos con medidas cautelares. Bien importante, el tribunal, además de solicitar la retención de fondos en las instituciones que tiene fondo el deudor o deudora, presenta una medida cautelar, es decir, le dice, señor, de ahora en adelante se congelan estos fondos, usted no puede hacer movimientos de ellos. Entonces, para asegurarse, por supuesto, que el deudor o deudora no extraiga estos fondos antes de la cuenta. Y en esta primera etapa, si es que no hay fondos, muchas veces también pasaba esto en los tribunales de familia, bueno, pero resulta que en la cuenta bancaria no hay fondos, resulta que no tiene un trabajo estable, tampoco tiene cotizaciones voluntarias, bueno, ahí nos vamos a una segunda etapa extraordinaria que tiene este procedimiento, que es la retención de fondos previsionales obligatorios y que desde julio también el Poder Judicial ha implementado un sistema amigable con la comunidad para poder pedirlo directamente. Tiene un requisito, que me deban al menos 3 pensiones de alimentos para poder solicitar la retención de fondos del ahorro previsional obligatorio. ¿Y cuáles van a ser los topes? Va a tener directa relación, Ángela, con los años que me queden por jubilar. Si quedan más de 30 años, va a poder retener a la persona que le deben la pensión de alimentos al menos el 90% de las cotizaciones de ahorro obligatorio. Si quedan entre 15 y 30 años a la persona deudora por jubilar, se va a poder retener el 80%. Y si le quedan menos de 15 años por jubilar, se va a poder retener al menos el 50% de estos fondos para que se haga el pago efectivo de la pensión de alimentos. Nosotros, Ángela, siempre señalamos que existen portales libres para la comunidad donde se puede ingresar, por supuesto, y hacer uno mismo esta presentación o esta solicitud en en los distintos portales, pero cuando hay situaciones complejas, ahí también es importante que busquen asesoría porque a veces existen, por ejemplo, deudas de pensión de alimentos muy antiguas o que me pagaron pero en otra cuenta, y también hay algunas situaciones que se deben resolver mediante también el tribunal y que es importante que se puedan revisar también, sin perjuicio que, por supuesto, estos portales están abiertos a la comunidad de la forma más amigable que se pueda realizar a través de la clave única para poder solicitar todas estas medidas de apremio y de retención de fondos que hoy nos otorga esta nueva ley que ya lleva un
un par de tiempo, meses en nuestra legislación vigente para que se pueda hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos, que debemos recordar una vez más, no es en beneficio de la madre o del padre, sino que es un beneficio, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, y también se ha considerado inclusive por nuestros tribunales de justicia como un derecho fundamental, anterior incluso a la normativa. A que exista esta normativa es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Tania, ahí me imagino, porque tengo la sensación de que quizás en tu mismo caso, como profesional, habías trabajado con temas de pensiones de alimentos antes de que existiera la normativa. Y también esto es todo también es un tema de lo que uno ha leído en la prensa o de las percepciones que tenga. Antes pareciera que tener los datos eh, localizados, centralizados, también era muy difícil y todo quedaba muy en la nebulosa, en la denuncia, en denuncias que muchas veces incluso para algunas mujeres o también hombres que se veían afectados era más bien como del mito, así como me deben esta cantidad de dinero, me da la sensación de que mucha gente no sabía dónde recurrir y no quedaba más allá que en la denuncia o hasta en la misma funa a través de redes sociales sin llegar a un puerto más. Eh, con esta legislación hoy día y con lo que todo lo que nos has contado, pareciera que todo está súper ordenado, súper centralizado y hoy día los datos son de acceso público. Entonces me imagino que eso, de alguna u otra manera, facilita y protege a quienes son víctimas de esta situación. Por supuesto que sí, Ángela. De hecho, lo que tú comentabas era algo muy común. Las mujeres y hombres a quienes se les debía la pensión de alimentos muchas veces abandonaban los juicios, porque claro, como tenían una sentencia muy bonita, bonita, comillas, donde señalaba, sí, efectivamente a esta persona se le debe tanta plata, es un derecho de sus hijos a que se le pague mensualmente, se va a pagar en tal cuenta, pero al pasar de los meses la persona no pagaba y el procedimiento que aún existe, ojo, este procedimiento es supletorio al anterior, el anterior tampoco ha desaparecido, sino que también viene a complementar en algunas partes este nuevo procedimiento, pero pasaba que no se podía ejecutar en definitiva esa sentencia. Y hoy tenemos también la tecnología a nuestro favor en estos casos. O sea, no solamente para las empresas privadas la tecnología es una innovación, sino también para las políticas públicas y se transformó este tema de las pensiones de alimentos en una política pública porque afecta directamente a un bien preciado de la sociedad que es la familia, que son los niños, que son las niñas. Entonces, existe un cambio que va en lo que tú señalabas, Ángela, en la información al alcance del tribunal, en que por portales de interconexión, de oficios que antes tenían que hacerse por mano. Imagínate, Ángela, lo que era en el pasado tener una hoja y que ir a cada institución. Así funcionaba, a cada institución a oficiar, es decir, como, señor banco, usted infórmeme si es que tiene algo. Luego otra persona con ese mismo oficio llevaba al tribunal. Entonces, hoy eso se hace a través de sistemas telemáticos y además hay plazos que debe cumplir tanto el tribunal como las entidades financieras o las entidades privadas, públicas, donde la persona deudora tenga fondos. Además, son solidariamente responsables del no pago de la pensión de alimentos. Y ahí me explico un poco. Es decir, si una persona tiene fondos en una entidad financiera, se solicita la retención de fondos, se solicita la transferencia de fondos y esta institución no lo realiza en el plazo acotado de 15 días que da la norma o que el legislador ordena, va a ser solidariamente responsable esta institución financiera del no pago a tiempo de la pensión de alimentos. Y si no lo hace con los fondos del deudor, lo tiene que hacer con fondos propios. Entonces también hay un importante avance en responsabilidad en estas instituciones. La información, por supuesto, que es un avance y los tiempos de tramitación también. Y el que hoy también puedan las personas que se les debe pensión de alimentos solicitar la retención de fondos de cuentas de AFP o cotización obligatoria y voluntaria, también es un avance gigantesco. En el fondo lo que se busca, Ángela, es que estas pensiones sean pagadas, que los hijos e hijas de nuestro país tengan este sustento, que no es un favor, es un derecho que tienen por ser hijos de personas adultas que tienen la obligación y la responsabilidad, por supuesto, de la mantención de ellos.
En ese sentido, Tania, estamos conversando con la abogada Tania Olivera, con quien estamos hablando de este registro de deudores de pensiones. Recordemos que este tema tomó vuelo ahí en la pandemia. Una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue justamente este ordenamiento que vino con esta situación del retiro de fondos, de conocer cuántas personas, qué tan común era quienes no cumplían estos compromisos con sus hijos, como decía Tania, y en ese aspecto muchas veces se dice que las normativas vienen a correr los cercos. Me imagino que hoy día ustedes también han podido ver que hay gente que ya, bueno, sabiendo que hay normativas, sabiendo que también hay una serie de implicancias el no pagar, ha ido bajando este porcentaje de gente que rehúye el compromiso. Sí, Ángela, la verdad es que hemos visto como grupo de defensa que nos dedicamos, por supuesto, también en nuestra área de familia a la ejecución de las pensiones de alimentos al pago, que hay una tendencia, Ángela, al mutuo acuerdo. Al quizás, mira, te debo todo esto porque no te pude pagar por X motivo, pero lleguemos a un acuerdo de pago y fijemos una pensión futura. Las personas también saben que existe hoy esta normativa y están interesadas en informarse. Entonces, tanto el deudor como a la persona a la que se le debe. Existe hoy el Registro Nacional de Pensión de Alimentos que viene a complementar esta normativa de el pago efectivo de pensión de alimentos y la responsabilidad parental, que busca, como bien señalabas, Ángela, además ser otra vía de apremio para los deudores de pensión de alimentos. Y la vida ahí ya se nos va complicando en el día a día. Entonces, lo que ha sucedido, que hemos visto paulatinamente, pero también paulatinamente dentro de un periodo corto, que es que los deudores han querido regularizar esta situación y llegar a acuerdo con las madres o padres a quien les debe la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos nos hace la vida un poquito más difícil. Por ejemplo, si debo cierta cantidad de cuotas o pensiones de alimentos, tres discontinuas, o sea, perdón, tres continuas o cinco discontinuas, ingreso automáticamente a este registro que tienen además acceso muchas entidades públicas que por obligación tienen que revisarlas, como por ejemplo, cuando voy a renovar mi licencia de conducir, el registro nacional el registro civil tiene la obligación de revisar este registro de deudores, y si es que existe esta persona que va a renovar su licencia en este registro, lo que hace es no renovar la licencia mientras no regule esta situación. Por otro lado, cuando voy a realizar una venta de ya sea un inmueble, o sea, una casa o de algún otro bien como un vehículo, al momento de la inscripción, estas ventas se realizan mediante inscripción en distintos registros, uno en el conservador de bienes raíces, otro en el registro también del servicio, del registro, se me fue, el El registro social de hogares. civil. El registro civil también Al tiene que registro civil. inscribirse la transferencia de vehículos ahí. Entonces, si aparezco también, si estoy vendiendo este vehículo o este inmueble y tengo deudas, bueno, me va a pedir el registro civil o me va a pedir el conservador de bienes raíces eh, que dé caución con esa venta, con ese precio de la venta, que otorgue caución, es decir, que otorgue una parte al pago de la pensión de alimentos, o me va a prohibir, no me va a dejar inscribir, no me va a dejar hacer esta transferencia o esta venta. Por otro lado, existen cargos públicos que tampoco vamos a poder optar, existen situaciones de beneficios fiscales, algunos bonos, algunas que el gobierno. Si estoy en este registro nacional de deudores de pensión de alimentos, no voy a poder optar a esos beneficios. Entonces, hay bastantes apremios que hoy están en nuestra normativa y estoy segura que van a seguir creciendo. Ángela, cuando el legislador se dé cuenta que existe otra vía que también puedo apremiar al deudor para que, en definitiva, busque el pago. Eso es lo que se busca a través de esta normativa del pago efectivo de pensiones, a través de este sistema innovador de plazos acotados, que además puedo obtener fondos de distintas entidades públicas o privadas, donde también se corta la brecha de información que tenía la persona a cual se le debe la pensión de alimentos, por lo que ya hemos conversado. Además, con este otro registro nacional de deudores de pensión de alimentos, donde tiene sus propios apremios y que
que claro, hace en el día a día que los deudores y deudoras de pensión de alimentos quieran, en definitiva, pagar la pensión o llegar a acuerdos si es que no pueden pagarlo desde de una vez porque la deuda es muy alta. Tania, ya para ir cerrando, porque hemos conversado y hemos visto varios puntos, ¿qué hace una persona si en este minuto a lo mejor no está llegando a un buen acuerdo con el padre de sus hijos, tiene algunas dudas? Porque tú nos mencionabas al inicio de esta entrevista que hoy día hay varios caminos. En el fondo está la posibilidad de informarse, hay portales, está también lo que ha dispuesto desde el aparato público, desde el Estado para esto. Pero ¿qué pasa si yo todavía tengo dudas? ¿Cuál debería ser la primera puerta que debo tocar si tengo una problemática o si me estoy viendo enfrentado a una problemática como esta? Ángela, existen dos caminos, uno es el público, por supuesto, y otro es el privado. Hay corporaciones que se dedican a ayudar, por supuesto, a las personas que no pueden optar a un abogado privado, por decirlo, y pueden acercarse, por supuesto, cuando no tengan los recursos para poder optar a un abogado personal. Entonces, está la vía pública a través de una corporación, existen también entidades dedicadas a la mujer de re, recuperando la información que vimos que eran más las afectadas por el no pago de pensión de alimentos y también, por supuesto, pueden buscar asesorías a través de los distintos abogados especialistas en materia de familia, quienes, por supuesto, van a poder ayudarlos. Nosotros como Grupo de Defensa tenemos un área también laboral también dedicada a las situaciones de familia que son además complejas porque no solamente afectan de manera financiera, o sea, no solamente el no pago de algo, de una cuenta, sino que afecta directamente psicológicamente a la familia también y a la subsistencia de los niños. Entonces, hay varias alternativas. El procedimiento que hoy están utilizando los tribunales de familia, quienes han hecho una labor súper importante en la actualización de las deudas de pensión de alimentos, es bien importante y es este procedimiento el que están aplicando. Luego yo creo, Ángela, que vamos a tener quizás a fin de año una visión global, cifras de cuánto es lo que hemos avanzado como sociedad en el pago efectivo de las pensiones de alimentos, pero para las personas que no tengan la posibilidad de contar con un abogado personal, también hay corporaciones que se dedican de manera gratuita, que son del Estado, a poder lograr también el pago de pensión de alimentos. Y por supuesto los portales que puedan ingresar de manera gratuita a través con la clave única en el portal del Poder Judicial. También la persona se va a encontrar con distintos formatos de solicitudes al tribunal, como por ejemplo la liquidación de una deuda cuando ya me dejan de pagar para que esté actualizado. Es una buena medida que puedo ir avanzando en este procedimiento y también solicitar directamente la retención de pensión de alimentos, o sea, la retención de fondos para el pago de pensión de alimentos. Si hay algunas problemáticas mayores, como señalábamos, Ángela, siempre es bueno buscar asesoría para que puedan tener un buen resultado a través del sistema público, las corporaciones o a través de abogados especialistas, por supuesto, en el tema de derecho de familia. Tania Olivera viniéndonos a contar, a refrescarnos también lo que ha ocurrido, porque claro, el tema de las deudas de pensiones de alimentos se ha ido actualizando de manera bastante vertiginosa, hay hartas actualizaciones y para quienes a lo mejor recién se están viendo enfrentados a una temática como esta, es súper bueno que vayamos ahí indicándoles cuál es el camino y pudiendo hacer más fácil esta situación que hoy día da la posibilidad de contar con muchísima más información y más herramientas. Tania, Así, gracias por Ángela. tu amabilidad de venir a contarnos todas estas temáticas y también todo lo referido a la deuda de pensión de alimentos. Muchísimas gracias a ti, Ángela, y al espacio también para poder informar a la comunidad. Como bien señalabas, es muy importante la información. En Grupo Defensa siempre decimos, cuando estamos informados también tenemos un poder para poder ejecutar esos derechos. Y una pequeña acotación, recuerden la regulación de la pensión de alimentos. Si no tenemos regulada la pensión de alimentos, si solo hay un acuerdo verbal entre las partes, no se puede ejecutar esta normativa y todos estos apremios. Así que eso es la premisa fundamental para que quienes no lo han realizado aún lo puedan llevar a cabo en las distintas posibilidades que tengan, como dijimos, instituciones públicas o a través de abogados, por supuesto, especialistas en la materia. Muchas gracias, Ángela, un abrazo y esperemos que estas cifras mejoren de aquí a fin de año.
Esperemos, eso también, que se baje, que baje, que Eso. baje de la barrera de los 100.000. Yo creo que ya ahí estaríamos dando buenos pasos. Que tengas buena semana, Tania. Igual tú, un abrazo, que esté muy bien. Tania Olivera, abogada, ahí nos venía a comentar todo lo referido o todas las actualizaciones a lo referido a la pensión de alimentos, al tema de las deudas también. Ojalá que quienes se ven enfrentados a esto también, esta nueva normativa les permita hacer que esto sea menos traumático y menos dramático también para las familias, que es tan importante. Tener las reglas claras finalmente también hace que la calidad de vida mejore. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte también de esta nueva entrevista acá en Soy TV. Recuerden que todas las temáticas que son de su zona, ustedes las pueden revisar en www.soychile.cl porque somos la red de medios regionales más grande de nuestro país. Cuídense mucho, yo me encuentro con ustedes muy pronto.